Sin duda alguna creo que todos los hombres saben la problemática que origina la eyaculación precoz, llamada para muchos de manera muy coloquial una eyaculación rápida. Pero sobre todo creo que todo el mundo conoce el impacto en el hombre que lo padece y en su pareja cuando esta eyaculación se produce en la esfera de la angustia, la ansiedad y la problemática de la relación. Saludos de nuevo desde este videoblog dedicado a la urología. Soy la doctora Carmen González Enguita, jefa de servicio de urología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y una vez más estamos aquí para tratar temas de interés para todas las personas, y en este momento vamos a hablar de eyaculación precoz. ¿Qué es? Siendo un tema que preocupa, quiero pensar que a los hombres más jóvenes se preguntan ¿por qué pasa? ¿Por qué me pasa en un momento determinado? La eyaculación precoz es aquella eyaculación que se produce antes de lo deseado, diría yo. Pero sobre todo es aquella situación que se produce en una relación sexual que causa insatisfacción por ser venida esta antes de lo esperado. Sí es cierto que uno podría pensar ¿cuál es el tiempo adecuado para tener una eyaculación? Pues esta es una gran pregunta, porque no en todos los hombres se produce en el mismo tiempo. Lo que predomina es que hay una falta de control voluntario en el momento en el que se tiene que producir la eyaculación. Y casi siempre se produce nada más realizar una penetración, incluso muchas veces, incluso sin que ésta llegue a producirse. Es decir, unos pocos minutos antes de la penetración, unos pocos minutos después de haber empezado el acto sexual o la excitación sexual. Y la siguiente pregunta sería, ¿y esto qué me pasa a mí? ¿Que un hombre descubre en un momento determinado que le está pasando? ¿Es frecuente o soy algo raro? Pues hombre, tengo que decir que es muy frecuente. Pero igual que es muy frecuente, tengo que decir que es algo ignorado, evadido y reprimido, empeorando esta situación tanto para la persona como para la pareja que lo está viviendo y que lo están sufriendo. Quizá 1 de cada 3 hombres en algún momento de su vida ha tenido una eyaculación antes de lo esperado, y es cierto que pocos hombres hablan de ello. Quizá menos del 10% de los que lo padecen tienen la posibilidad de contar una eyaculación precoz en una consulta, posiblemente por vergüenza, por pudor, por miedo, lo que conlleva a una falta de diagnóstico y, como consecuencia, aún no poder dar las soluciones y el tratamiento más adecuado. ¿Cuál es el origen? Hasta hace poco pensábamos que era una situación exclusivamente de lo psicológico. Hoy en día posiblemente se conoce que implica una interacción mucho más compleja y que implica factores psicológicos y biológicos. Entre los factores psicológicos podremos señalar el estrés, la ansiedad, la depresión, la falta de confianza en la relación sexual y, como no, problemas de relación entre las personas. Y entre los factores biológicos, hoy día se habla de desequilibrios hormonales, de una sensibilidad excesiva a nivel de los genitales y de otros procesos que pueden estar en relación con inflamaciones de la próstata que pudiesen también tener un papel significativo en esta situación. ¿Existe una única situación de eyaculación precoz o podemos determinar que existen varias situaciones? Quizá la más común es aquella eyaculación precoz que se conoce de toda la vida, es decir, que desde el comienzo de la relación sexual, desde el comienzo de las primeras eyaculaciones, el hombre tiene este problema. Y aquí, pues de nuevo se piensa en factores hormonales, se piensa en neurotransmisores basados en la serotonina, en la dopamina o en la oxitocina y, como no, quizá también en algún factor familiar o genético. La eyaculación adquirida, que se produce poco tiempo después de haber iniciado las relaciones sexuales, y quizá aquí sí que hay un factor psicológico más importante que está en relación precisamente con esa relación. Influye la ansiedad, influye el rendimiento sexual y, ¿por qué no?, otro tipo de afecciones más orgánicas, como pueden ser infecciones de la próstata, infecciones de la uretra o incluso algunas enfermedades de índole metabólico. Está en relación claramente con la disfunción eréctil, es decir, aquellos hombres que tienen problemas de erección posiblemente tienen una eyaculación antes de que se haya producido una erección adecuada, suficiente para mantener las relaciones sexuales.
Puede ser una eyaculación precoz variable, es decir, que puede ser que se produzca en unos momentos determinados de la vida y en otros tenga un proceso eyaculatorio normal, en periodos diferentes de tiempo, o puede haber una situación incluso subjetiva, que una persona espere tener una eyaculación más retardada de lo que realmente existe y que por lo tanto no se confirma con la comprobación de una persona que lo explora o de un observador. ¿Es fácil o difícil llegar a este diagnóstico? Tengo que decir que se realiza en la consulta del urólogo y será en esta entrevista donde el urólogo va a profundizar en una serie de aspectos de esa disfunción eyaculatoria que está analizando. Y por lo tanto está basado fundamentalmente en los aspectos clínicos que hay que explorar. Se puede ver cuál es la duración, desde cuándo sufre el problema, cuál es la frecuencia con la que le ocurre, cuál es el tiempo de latencia desde que comienza la relación sexual hasta que se produce la eyaculación, si hay algún factor desencadenante y otra serie de aspectos en el orden de lo psicológico, lo social o la relación con la pareja. Después de explorar estos aspectos, el urólogo hará una exploración física adecuada y dirigida al problema por si hubiese alguna alteración anatómica de los órganos genitales que pudiese favorecer este problema. Y raramente se necesita alguna exploración complementaria asociada, puesto que prácticamente no va a aportar ninguna valoración que mejore lo que ya se ha podido realizar hasta este momento. Directamente se pasa, podemos decir, una vez analizado y de tranquilizar a la persona con respecto a lo que le está pasando, se pasa al tratamiento. Y por lo tanto lo primero va a ser llegar a una información, obtener una información adecuada del paciente para poder devolverle a él explicaciones adecuadas de lo que le puede estar pasando. Porque lo primero en esta situación quizás sea a lo mejor aconsejar y educar en cuanto a una relación sexual determinada y tranquilizar, porque posiblemente no le esté pasando absolutamente nada, simplemente una conducta determinada ante la relación sexual. Pero podemos ayudar más allá y podemos ayudar con fármacos. Hoy en día existen fármacos adecuados como la dapoxetina, que va a ayudar a demanda, es decir, un fármaco tomado unos momentos, unos minutos antes de la relación sexual, a que aumente ese tiempo entre la excitación sexual y la eyaculación y sobre todo a controlar la eyaculación, disminuyendo ese estrés asociado, esa angustia que puede producir la situación y mejorando la autoestima del paciente para que el acto sexual se realice en las mejores condiciones. También podemos dar fármacos, los típicos que se dan para la disfunción eréctil, que son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, y que son fármacos que si mejoran la erección y mejoran, por lo tanto, la confianza en el proceso de la relación sexual, van a favorecer un retardo en la producción de la eyaculación. Otros fármacos de otra índole que se aconsejan de manera habitual en la consulta son tópicamente sobre el glande, cremas, un spray, unos líquidos que a modo de anestésicos locales pueden producir una disminución de la sensibilidad a ese nivel que favorecería un retardo en la eyaculación y que favorecerían en la medida de lo posible esa satisfacción sexual. El objetivo del urólogo, ante todo, en estas consultas, que es donde recibimos de inicio a los pacientes, será identificar este tipo de problemas y orientar de la manera más adecuada lo que le está pasando al paciente. Bien desde un punto de vista medicamentoso, bien desde un punto de vista conductual, enviándoles a la consulta de un terapeuta sexual. Por lo tanto, considerar que estamos ante una situación muy frecuente, que la padecen muchos hombres, yo diría muchos jóvenes en el comienzo de su vida sexual, y mis consejos finales serían que acudan al urólogo cuando esto les ocurra. Quitar el miedo será una acción terapeuta común de todos los que abordemos este problema en un momento determinado. Quitar el pudor y la vergüenza, hacer que esta situación sea contada con la mayor normalidad posible y no esperar a que tenga unas consecuencias crónicas en la relación con la pareja. Estamos aconsejando estas consultas de manera precoz para que podamos resolver lo antes posible estas circunstancias.